Buen mediodía a todos, todas y todes. Esta va a ser la clase número 5 de prácticas corporales y subjetividad. Eh, Vamos a referirnos a tres conceptos claves. Bien, sería el concepto de estrategia, táctica y técnica. Bien, sobre esos tres elementos vamos a avanzar en el teórico. A ver, el contexto de estos conceptos que no deberíamos perder de vista es el siguiente. Estaríamos ubicados en la unidad número 1, que refiere a las prácticas corporales desde el punto de vista físico-motriz y desde el punto de vista del cuerpo y la cultura. Nosotros, en líneas generales, hemos transitado autores que ponen el acento en este enfoque de lo físico en cuanto a sus capacidades de fuerza, de velocidad, de elongación, de flexibilidad, ¿sí? En el despliegue, en la acción de la competencia deportiva o de la intervención corporal, supongamos callejera, ¿no? En lo motriz, vuelvo a resaltar con este compromiso de los verbos de la acción motora: correr, saltar, bailar, trepar, danzar, ¿bien? Entonces, ese es el enfoque que incide en una manera de pensar la estrategia o de describir el concepto de estrategia, ¿sí? Y vamos a ver que ese modo de definir o caracterizar la estrategia me va a cambiar si lo ubico dentro del otro enfoque del punto de vista social o cultural del cuerpo, ¿sí? En líneas generales, lo que quiero plantear acá es lo siguiente: la estrategia corresponde a un lugar de exterioridad, un lugar de privilegio, desde donde se puede diseñar, planificar una propuesta deportiva o una propuesta de práctica corporal con la ostentación de un lugar de poder, ¿sí? Es un lugar que genera una asimetría con el resto de los participantes. De alguna manera, en la clase escrita les señalaba como algunos ejemplos de los lugares de diseño, los lugares de organización, supongamos, de un ministerio de deporte, recreación, tiempo libre, una secretaría de deportes, una colonia de vacaciones donde se proyecta una idea, una matriz de intervención con una secuencia de tareas, actividades, ejercicios deportivos, físicos, que están preestablecidos de antemano porque una persona o varias son los que pensaron, idearon un plan, ¿sí? La estrategia tiene ese nivel de organización, ¿no? de conducción, ¿sí? Entonces, si uno lo piensa desde el punto de vista físico-deportivo, bueno, la estrategia la podemos seguir cada vez que uno revisa el proyecto de un cuerpo técnico, como se llama, ¿no? O un equipo de trabajo que organiza una pretemporada, organiza una serie de disposiciones en los momentos de trabajo durante la semana y establece microciclos, macrociclos, mesociclos, que corresponde básicamente a cómo se proyecta el entrenamiento y las competencias a lo largo de un calendario deportivo, ¿sí? Bueno, todo esto tiene que ver con la decisión estratégica de cómo proyectar un año de competencia, ¿sí? Eso atendiendo a los aspectos físicos y motrices. ¿Cómo hacer para que en esa secuencia temporal podamos tener controlado el rendimiento deportivo en lo físico, en lo motriz, en lo deportivo y bueno, los episodios de lesiones, de decaimiento de la performance deportiva
en realidad no se sucedan durante el recorrido o la trayectoria deportiva en el curso del año, ¿no? Bueno, generalmente, ya les digo, los cuerpos o los equipos deportivos establecen estos órdenes, ¿sí?, de funcionamiento de todo un plantel, ¿sí? En base a eso, bueno, está la pretemporada, está el momento de competencia dura de un torneo, ¿sí? Y después está el momento de regeneración, los regenerativos, que justamente tienen un momento de descanso, un momento de recuperación de todo un trayecto desgastante y estresante de las competencias. Así analizado, bueno, es una estrategia más bien instrumental, operativa, que describe la lógica interna del deporte. Bien. El otro asunto que a mí me interesa resaltar es la estrategia más desde los procesos subjetivos, desde los procesos sociales que van desencadenándose en la práctica social o en la práctica corporal. Bien, digamos, una estrategia, si bien tiene un grupo de personas que detenta un poder, que busca reconocimiento, liderazgo, hegemonía, ¿sí?, ascendencia sobre otro grupo, bien, esta situación de estrategia de poder desigual de alguien que lo tiene y un grupo de intérpretes que no lo tienen, en realidad es una relación de poder y de resistencia, ¿sí? Entonces, los estrategas tienen que seducir, convencer a sus jugadores o a sus intérpretes del juego. Los estrategas plantean una idea, un pensamiento de cómo jugar, de cómo organizarse, de qué sistemas de juego hay que desplegar durante un torneo, ¿sí? Y tratan de dejar su impronta, su identidad deportiva, ¿bien? Pero, digamos, esto no es una situación de bajada de línea que se acepta en forma unilateral o que se acepta de manera acrítica como meros operarios obedientes, sumisos, que responden en forma automática a alguien que da una orden, ¿sí? Lo que termina pasando es que la estrategia tiene que ser convincente, tiene que lograr convencer, vencer al otro, en el sentido de dar una idea que se la apropien los intérpretes de un libreto de juego, ¿sí? En ese sentido, la estrategia tiene como un desafío constante de validarse, ¿sí?, y de reinventarse para justamente tratar de persistir a lo largo de todo un trayecto, ¿sí? En base a esto, bueno, uno puede revisar lo que son las internas de los planteles, los procesos grupales, las dinámicas de los equipos en cuanto a sus pactos, secretos grupales, cofradías, camándulas, camarillas, ¿bien? Y todo ese tipo de tejido social tiene que ver con las relaciones humanas que configuran la lógica deportiva, ¿sí? Que esto es central a la hora de pensar esta lógica del planteo estratégico que excede la lectura meramente funcional, ¿sí? En funcional me refiero a, bueno, alguien es director, alguien es subdirector, alguien es, me refiero a director deportivo o subdirector deportivo, alguien es director técnico o alguien es el encargado de la preparación física o el coordinador de las divisiones inferiores, pero hay que hacer valer ese título, y ese título en realidad se hace valer en la medida en que los intérpretes, los participantes de una idea extraña, ajena, que intenta
ponerse en juego debe ser lo suficientemente clara, operativa, y debe dar los resultados para que la gente se la apropie y que pueda generar, en todo caso, resistencias, impugnaciones, ajustes sobre la marcha, pero con una idea ya internalizada, hecha a carne en las personas. Bueno, entonces, además de este asunto de la estrategia, desde el punto de vista social, nosotros nos referimos también a cómo hay una idea de la táctica, ¿sí? Si ustedes en los prácticos han conversado el asunto de las tácticas con San Pedro, con Ruiz Pérez y incluso con Parlevás, ¿no? que plantea la táctica como la ejecución de procesos colectivos, ¿no? Dentro del campo de juego. Uno puede identificar, por ejemplo, las coberturas, relevos, jugadas preparadas, el aceitado funcionamiento de la maniobra en trenzas, en subidas y bajadas en bloques, el armado de postas, ¿sí? Bueno, todo eso corresponde a cómo van aceitados los sistemas ofensivos y defensivos, como si fuera una maquinaria, ¿no? Que funciona de manera armónica, fluida, articulada. Bueno, ejemplos hay miles de equipos deportivos, ¿no? que en algún sentido funciona en el rugby, en el fútbol, también incluso en los equipos de triatlón, ¿sí? Todo esto, recalco, tiene que ver con la concepción táctica, ¿sí? del juego, ¿bien? Y desde el punto de vista físico-motriz, ¿sí? Hablamos de tácticas colectivas, de maniobras de pequeñas sociedades que tienen los equipos, o de grupos que van funcionando de manera armónica. Uno puede decir, acuérdense que se hablaba en el año 74 de la naranja mecánica de Holanda, con Cruyff, con grandes jugadores que era ver como una situación de cuerpo colectivo funcionando de manera casi perfecta en el libreto que planteaba un estratega holandés, ¿sí? A eso me refiero con una táctica en la reproducción pertinente, eficaz, económica de ciertos movimientos colectivos que están articulados entre sí, con una sociedad perfecta, ¿no? en términos de reproducción de una maniobra táctica. Bueno, eso, insisto, si lo vemos desde el punto de vista de su funcionamiento estructural, físico, motriz. Ahora, si uno plantea la táctica resaltando el aspecto social, el aspecto cultural, lo que uno empieza a ver es otro tipo de tácticas, maniobras, argucias, trampas, situaciones de alianzas, pactos que se van armando dentro de la trama de convivencia entre los participantes, ¿sí? Digamos, la táctica tiene que ver con la resistencia, la oposición a la estrategia, ¿sí? Y esa táctica es muy productiva en el sentido que exige a la estratega una mejor preparación, una mejor argumentación de las ideas, ¿sí? No sé, fíjense la dinámica, por ejemplo, del vóley y del básquet. Vieron que hay tiempos muertos, hay momentos de corte donde el estratega tiene el poder de decir, bueno, voy a hacer un cambio o vamos a hacer un replanteo
vamos a rectificar los desplazamientos en la cancha. Entonces, bueno, entra un jugador, sale otra, o se modifica el planteo táctico, ¿sí? Cambiamos el golpe a golpe por jugar replegándonos y salir de contragolpe, ¿sí? Todo eso corresponde a una dialéctica del juego en esta situación de el libreto, lo que está viendo el estratega y lo que están interpretando los jugadores que serían los hacedores de las tácticas, ¿sí? Bueno, y esto además está atravesado por ciertos niveles de comunicación, de empatía, de confianza, de convicción, de cohesión, más lograda o menos lograda entre un equipo y otro, ¿sí? Es decir, esto es una composición que siempre se va reformulando, porque tiene que ver con los desgastes o los procesos grupales en los planteles o en los equipos, ¿bien? Que bueno, hace muy interesante este juego de tensión, poder, resistencia en los grupos, como una constante interpelación o una constante superación, tanto, ya les digo, para el jugador o los grupos que tienen que disponer de este acervo de recursos tácticos, como también para el estratega que tiene que tratar de no perder su seducción, su liderazgo, su ascendencia sobre sus intérpretes, sus operarios del juego, para que justamente los logros trazados de antemano en el planteo estratégico vayan funcionando, ¿no? Bueno, me parece que alguien quería comentar algo, no sé, alguien levantó la mano, me parece. Bueno, ahora no veo. Bueno, sigo entonces. Entonces, lo que quiero que no perdamos de vista es este asunto de la relación de tensión sin resolución entre táctica y estrategia, ¿sí? Esto es muy rico en cuanto a su constante renovación de las situaciones, acciones que se van desencadenando como nuevos desafíos a esta revalidación de los roles de estrategas y de intérpretes tácticos del juego. En relación a la táctica, también hay una estrecha relación con la concepción técnica, ¿bien? Es como que la táctica tiene que ver con un pensamiento colectivo, un acuerdo, una comunicación trabajada entre integrantes de un equipo y la posibilidad de manejar sistemas de juego o ciertos sofisticados mecanismos colectivos, ya les digo, tirar una ley del offside, hacer una jugada preparada, tener como una estructura de movimientos que genere una combinatoria de muchos recursos tácticos y técnicos, depende directamente de la pericia técnica, ¿sí? Uno puede imaginarse, bueno, vamos a hacer una jugada preparada para un bloqueo en vóley o una jugada rápida para que se defina con un cabezazo en el segundo palo. Pero bueno, ese tipo de maniobra colectiva que involucra 2, 3, 4 o 5 jugadores o jugadoras exige que haya una base técnica que esté dominada, internalizada, exige pericia técnica. Si yo no puedo proyectar ninguna idea táctica si los contenidos técnicos indispensables no están dominados, si no tengo dominio del pase, la recepción, el remate, el bloqueo, el
el salto, el cabeceo, tengo una limitación en las posibilidades de proyectar estos dispositivos tácticos. Bien, hay, hay casos de incluso de diagnósticos en cuanto a estos patrimonios técnicos y tácticos de los jugadores, que en el alto rendimiento los estrategas ven esta hipoteca de movimiento o esta limitación, ¿no?, de técnica. De repente, imaginemos, en básquet, un jugador hace muy bien la bandeja, pero solamente desde un perfil. Sabe hacer la bandeja del lado derecho y no sabe hacer la bandeja del lado izquierdo, o la que hace es lenta, torpe, es previsible y generalmente da pie a que falle o que el rival no logre. Lo que digo es que el rival pueda llegar a bloquear ese intento de encestar en la canasta, ¿no? Bueno, a esto me refiero con esta cuestión de las tácticas, que también dependen mucho de esa base técnica, ¿sí?, de dominio técnico. Y esto también va en relación a la trayectoria deportiva, a la historia motriz, el cúmulo de prácticas internalizadas en la exploración, en la escuela deportiva que cada practicante tiene recogida y aloja en su historia, ¿no? No sé, ¿hay alguien que desde hoy está queriendo hablar? Me parece a mí, ¿puede ser? No, yo solo le comentaba que justo se cortó como estaba con la idea, pero no, era eso solo. Ah, bien, bien. ¿Ahora me están escuchando bien o seguimos con dificultad? No, se lo escucha bien, pero cada tanto como que queda ahí congelado. Bien, bueno, a ver si puedo. Estoy mirando la señal, a ver, y me parece que la señal ahora parece que. Bueno, por ahí puedo cambiar de. A ver, esperen, hago un cambio de línea, a ver si con esto mejoramos. Ahí estoy cambiando, ¿eh? Bueno, ahí estoy en otra. Vamos a probar con esta. Bueno, les decía, entonces, la técnica sería un aspecto también importante dentro de lo que estamos conversando. Nuevamente, lo que a mí me interesa que pensemos es en esta forma diferente de hablar, narrar sobre la técnica, ¿sí? Ustedes pueden pensar la técnica como esta aptitud instrumental, este comportamiento motriz internalizado, consolidado como patrón del movimiento en un deportista que hace buenos clavados, en un bailarín que reproduce distintos pases de baile con un dominio técnico de los desplazamientos, o en cualquier performer que hace bailes en la calle, ¿no? Digamos, eso sería como el punto de vista técnico-instrumental, que sabe ejecutar, que sabe reproducir en forma casi automática un sistema codificado que tiene una técnica corporal específica, ¿sí? Porque, bueno, tengo técnicas específicas para la gimnasia artística y deportiva, de hecho, o puedo hablar de técnicas atléticas. Hay técnicas que están muy depuradas y que son gestos técnicos como modelos ideales. El modelo de salto ideal para la garrocha. Modelo de pasaje de valla cada vez más biomecánico, anatómico, funcional, ¿sí?, que se plantea como el gesto de manual, ¿sí? A eso me refiero con técnicas desde el punto de vista anatómico, funcional, físico, motriz, objetivo, ¿sí?, que responde a
su mecánica, su lógica de posibilidad que da ese cuerpo humano. Bien, ahora, esas técnicas que tienen que ver con las posibilidades que tiene el cuerpo del practicante, ¿no? Por eso van saliendo estilos del nado o formas de balancearse en las anillas, las paralelas, las barras asimétricas, simétricas, que corresponden a las posibilidades anatómicas del cuerpo humano, de la anatomía humana. Todo eso son técnicas vistas desde el punto de vista físico-motriz, desde el punto de vista objetivo, ¿no?, del movimiento. Ahora, y esto sería la técnica como techné, ¿sí? La técnica en su aspecto instrumental de la conducta motora en su ejecución lo más económica, eficaz, parecida a un modelo ideal que hasta incluso se intenta copiar. Bien, bueno, gesto técnico ideal del bateo, del lanzamiento estacionario, de el globo en tenis, ¿sí? Hay como un trabajo analítico de esos gestos técnicos y después se señala, bueno, en base a los estudios biomecánicos del movimiento, este sería el gesto técnico perfecto o más pertinente para una técnica corporal específica. Bien, bueno, todo eso es una forma de ver la técnica, ¿sí? De manera, insisto, mecánica, funcional, operativa, centrada en la eficacia, el rendimiento deportivo. El otro asunto tiene que ver con la técnica pensada como arete, como composición, como improvisación, pero en el sentido valorativo del término. No estoy diciendo improvisación como un elemento peyorativo o despectivo, ¿sí? La capacidad de creación, de poiesis, de invención de movimientos técnicos, ¿no? Y esto puede pasar en los practicantes que tienen un acervo, que tienen sedimentados un conjunto de técnicas que están como un repertorio rico y variado, listo para ser usado, ¿sí? Doy casos paradigmáticos. Julio Boca. Bueno, Julio Boca tiene un dominio de su cuerpo, un conocimiento de su cuerpo, una versatilidad corporal, motriz, en torno al ballet, a la danza, al baile, que conoce muchísimas técnicas codificadas, con lógicas diferentes entre sí, y él las puede combinar, las puede articular y puede hacer una composición creativa en la mezcla de distintos géneros del baile, la danza, el ballet, ¿sí? De repente puede empezar bailando cumbia, después lo articula con el tango, después hace un paso de ballet, y todo lo puede hacer porque conoce y domina los gestos técnicos de estos sistemas técnicos cerrados en sí mismos. Entonces entra y sale de sistemas técnicos. Bien, estamos hablando de personas que tienen una educación, una formación motriz corporal muy completa y compleja, ¿sí? Bueno, Maradona, otro ícono del deporte. Bueno, Maradona tiene un repertorio técnico, pero complejo, sofisticado, amplio, ¿no? Y ha pasado por muchas situaciones de exploración, experimentación, y tiene mucha historia motriz cualificada, ¿sí? No me refiero solamente a la cantidad de experiencias motrices, me refiero a la calidad de esas experiencias que han sido grabadas en su memoria motriz y que cada vez que tenía que resolver un obstáculo nuevo, distinto, se encontraba con muchas alternativas para poder salir del paso, ¿sí? Bueno, esto no lo tiene cualquier practicante y corresponde a esa base motriz, esa base de técnicas que
el sujeto las tiene, el sujeto practicante las tiene, y que cuando las elige de manera selectiva y de manera pertinente, las combina, las reproduce y bueno, resuelve un problema. En ese sentido yo estoy planteando la técnica en su punto de vista del arete, como arte, en el sentido de la invención, la composición, la resolución, que no es siempre la misma. ¿Sí? Cuando uno habla de reproducción técnica como Tecné, bueno, es una reproducción automática. Uno piensa el caso de las habilidades motrices cerradas que hemos visto con Barbara Knapp o ustedes han visto en los prácticos cuando veíamos deportes individuales. Bueno, la persona que nada y va de extremo a extremo solamente va regulando la intensidad, ¿no? Más rápido, más lento, de repente hace la brazada más corta, más larga, toma aire de manera más recurrente, menos recurrente, pero bueno, son ajustes del desplazamiento e irá viendo cómo regula la aparición más tardía de la fatiga, ¿sí? Pero eso tiene que ver con una técnica o un dominio técnico que no tiene mucho elemento del mecanismo de la decisión, ¿sí? No se decide gran cosa y no, en realidad es reproducir un gesto técnico de manera mecánica. Ahora, si uno traslada la práctica de la natación en las aguas abiertas, ¿sí? Cuando uno dice, bueno, esto mismo de nadar lo voy a hacer en el mar, en el río, en la laguna, ¿sí? Y no en un rectángulo cerrado, autocontenido de un natatorio. Bueno, ahí me cambia el tipo de repertorio técnico que puedo llegar a movilizar en el mar, ¿sí? Porque no es solamente el nado depurado, perfecto del crawl, o del pecho, o la flotación. Digamos, tiene que ver con cómo tengo que ir haciendo ajustes perceptivos, motrices en el agua, en función también de la temperatura, las corrientes que van hacia lugares diferentes, el oleaje, ¿sí? La indumentaria que tiene que ser lo más cómoda para poder desenvolverme en el agua, ¿sí? Un espacio no delimitado, la noción de lateralidad, de más cerca, más lejos, ¿sí? Esta percepción del espacio que se me desdibuja, ¿sí? No, insisto, no tengo. El natatorio es muy ordenador del espacio de control, ¿no? Estoy cerca del andarivel, cerca de la pared, tengo a una corta distancia la persona que se desplaza al lado mío, ¿sí? Eso, bueno, ordena y da una estructura contenedora de la práctica, ¿sí? Y lo que hace es invitar a una reproducción técnica del movimiento. Ahora, si saco todos esos elementos que dan el encuadre, el marco de acción y lo planteo en el mar, bueno, todo eso implica un desafío a la composición técnica, al uso creativo de las técnicas del nado o los estilos del nado que puede tener un practicante que hayan sido incorporados en su historia de vida acuática, ¿no? Bueno, estos serían como ejemplos para tratar de ver estas nociones de estrategia, táctica y técnica. Haciendo un breve resumen, lo que yo sugiero no perder de vista es lo siguiente. En lo que traté de señalizar hoy, la estrategia es este elemento de exterioridad. Desde fuera, un grupo de personas o una persona diseña planes, programas, proyectos y baja una idea, ¿sí? Intenta plantear una hegemonía de un discurso deportivo, ¿sí? Y esa estrategia, desde ese lugar de poder, tiene
unos intérpretes, unos hacedores, unos jugadores que ofrecen resistencia al poder, ¿sí? Una resistencia que es sana, que es muy productiva, porque no asume de manera automática, sumisa, acrítica el mensaje, sino que lo interpreta y lo ajusta a las situaciones de competencia que se van dando. Y esto en la medida que tiene una dialéctica de permanente ajuste, funciona para una autosuperación del estratega y del hacedor de tácticas. La táctica, insisto, de quien ofrece esa resistencia y genera esta situación de tensión sin resolución. Bien. Y este juego de táctica y estrategia además se acompaña con el elemento técnico. La técnica es ese repertorio de recursos motores que cada práctica deportiva lo tiene codificado como campo autónomo, especializado, y que es necesario tenerlos a la mano para poder desplegar una acción táctica. Si no, la táctica no puede expresarse en todas sus posibilidades, ¿sí? Piensen, por ejemplo, cuando uno mira en el trayecto de iniciación al deporte, en vóley, en handball, que aún no se domina la recepción de la pelota, el pase, el lanzamiento. Bueno, todo en ese proceso de aprendizaje, los momentos previos dificultan la posibilidad de proyectar maniobras tácticas, porque bueno, si todavía no tengo control de la pelota, no sé recepcionarla, no tengo noción del espacio, me pierdo en la cancha, bueno, con todo este tipo de técnicas de conducción de la pelota, traslado de la pelota, desplazamiento en el espacio, carrera, salto, slalom, perfiles o lateralidad, jugar por derecha, jugar por izquierda, meter diagonales, y esas nociones técnicas básicas no están, no puedo proyectar mucha idea táctica y técnica y estratégica. Bueno, si esto en algún momento aparece, se empieza a grabar como un automatismo, como un patrón del movimiento, bueno, eso disponible no solo resuelve de manual alguna maniobra técnica, táctica, sino que también da la posibilidad de articular, combinar, generar como formas de movimiento nuevas que rompan la rutina. Sobre esto vuelvo a ejemplos que parten de deportes que inicialmente son individuales, ¿sí? Uno dice, bueno, gimnasia artística y deportiva. Hay contenidos que son básicos: medialuna, rondó, flick-flack, mortal, mortero, rol adelante, rol atrás, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con la gimnasia en suelo, ¿sí? Ahora, todo ese listado de técnicas especializadas de la gimnasia artística y deportiva o de la destreza, las puedo combinar de muchas maneras y puedo organizar coreografías de todo tipo. Y ahí la técnica deja de ser técnica instrumental para ser técnica como composición, como improvisación, como arete. Técnica como arte, ¿sí? Una cosa es pensar la práctica como una alienación, como una enajenación, como una estereotipia del movimiento, ¿sí? que hace como un robot la práctica, la hace de memoria. Y otra muy distinta es la práctica cuando tiene esta posibilidad de combinar, idear, reinventar el movimiento. En este caso no hay automatismo, no hay una seriación rígida del movimiento, sino que hay una idea de reconversión, reformulación, de arte, en el sentido del proceso creador de nuevos movimientos en la combinación de esas técnicas, ¿sí? Bueno, vamos a dejar el desarrollo hasta acá.
Y bueno, lo que me gustaría es que puedan formular preguntas en torno a dudas